Capítulo 6. Regresé a una habitación en completo desorden. Se llevaron las cosas de Úrsula. Habían libros y papeles regados por doquier. Temblando limpié un espacio sobre mi cama. Me senté y empecé a sollozar. Mi llanto era tanto por mí misma como por Úrsula. El temor se apoderó de mí. ¿Acaso no había nadie en quien pudiera confiar? ¿Y qué había con el capitán Carl? Me sacudió un recuerdo repentino. ¿De qué estuvieron hablando Carl y Úrsula cuando visitamos la casa del té? ¿Era posible que supiese del veneno? No tenía ningún sentido. ¿Cómo era posible que Úrsula fuera así de tonta? ¿Acaso Carl era su cómplice? La desesperanza se apoderó de mí. Mi amiga me defraudó. Quizá juntas podríamos, pero no me atrevía ni a pensarlo. Alguien tocó la puerta. Limpié mis lágrimas y traté de serenarme. No tuve tiempo de responder antes de escuchar una llave en el cerrojo. La puerta se abrió de par en par y la jefa de cocina entró a la habitación. Estaba terriblemente angustiada y más agitada de lo que jamás la había visto. ¿Sabías algo de esto? Caminaba de un lado a otro como tigre enjaulado. Claro que no, contesté y alejé la mirada. No podía imaginarme que esperara que contestara de manera afirmativa. Mírame, no alejes la vista nunca cuando te esté interrogando alguien de las SS o la Gestapo. Su rostro se enrojeció. Incluso sería mejor que admitieras que eres culpable. Si le das cualquier indicación de que puede que estés mintiendo, te azotarán hasta que le digas lo que quieren oír. Sollocé ante sus duras palabras. No sé cómo sucedió. ¿Cómo es que Úrsula pudo hacer algo así? La jefa de cocina se sentó junto a mí y suavizó su voz. Creo que no sabías nada de esto, pero debes probar tu inocencia. Sé que Úrsula estaba sufriendo a causa de la muerte de sus hermanos, pero tratar de llevar a cabo un acto tan impulsivo, ¿cómo pudo ser tan desalmada? En su intento por envenenar al Führer, acabó con su vida y deshonró a toda su familia. La Gestapo nos interrogará a todos. Se retorció las manos y dijo: «Qué mujer tan estúpida». La miré sin saber qué decir. Proclamé mi inocencia, pero no podía contarle a nadie lo del polvo en el mandil de Úrsula. Mencionarlo sería equivalente a implicarme. El capitán Carl solicitó una nueva catadora, pero no estará aquí sino hasta mañana, me informó la jefa. Esta noche deberás hacer la selva de todos los alimentos. Preséntate en la cocina a más tardar a las 7 de la noche. Se marchó y me cambié de ropa, quitándome el disfraz bávaro para ponerme mi uniforme de trabajo. Furiosa, arrojé el disfraz sobre la cama, asqueada por el acontecimiento que simbolizaba. Quería hacerlo jirones y arrojarlo al pasillo para recordarle a Eva lo ridícula que era su idea. Pronto, otro llamado fuerte y sonoro a mi puerta interrumpió mis pensamientos. Abrí la puerta y me impactó ver al coronel. Entró con brusquedad y sí que lo invitara a pasar. Se sentó en la silla del escritorio y me miró con sospecha. Recordé la recomendación de la jefa y no alejé mi mirada en ningún instante mientras me interrogaba. En un momento dado preguntó: ¿ya dejaste de tratar de introducir veneno en el Berghof de manera subrepticia? Entendí su treta. Responder de manera afirmativa o negativa me hubiera incriminado. Nunca introduje veneno, ni para ella ni para nadie. No tenía idea alguna de que Úrsula pensara en un plan de ese tipo. Me miró de pies a cabeza y me preguntó de dónde pudo sacarlo ella. Le dije que no lo sabía, que era absurdo que me lo preguntara. Pareció satisfecho con mis respuestas, pero me hizo más preguntas acerca de mis hábitos. Quería saber a quién conocía en el Berghof y lo que pensaba del Reich. Se me encogió el estómago cuando respondí sus preguntas acerca del Reich. Mentí para salvarme a mí misma. Solo sentía rabia y dolor por la muerte de Úrsula, por Hitler y por la guerra. El coronel me dijo que de ahora en adelante tenía que reportar cualquier conducta sospechosa directamente a él. La cocina y el personal estarían bajo vigilancia especial.
Se despidió, se levantó e hizo el saludo de Heil Hitler. No tuve otra opción más que imitarle. Esa noche en la cocina, 2 guardias de las SS supervisaron cada uno de los movimientos del personal. No los conocía porque mi contacto con el estandarte se limitaba principalmente a Frank y a Karl. Uno de los guardias, un hombre con aspecto de rata y el cabello rubio y grasoso, me observó mientras hacía la salva. Tenía los nervios de punta. Me pregunté si Úrsula puso cianuro en los alimentos, además de colocarlos en el té. La puerta de la cocina se azotó y dejé caer una cucharada del platillo de espárragos destinado al Führer. El hombre de las SS no vaciló. Me señaló amenazante y me ordenó que tomara otra probada. La jefa lo miró con enojo, pero no sirvió de nada. Las tensiones estaban al máximo. Logré terminar de catar los alimentos, pero temblaba con cada probada y me sentía invadida por el terror. A la mañana siguiente la jefa me dio una lista de verduras y me pidió que registrara la cantidad de cada una que había en el invernadero. Reuní los cuadernos para el inventario y subí por la colina cubierta de pasto hasta las edificaciones de vidrio y metal que brillaban bajo la brumosa luz de la mañana. El aire se sentía fresco y húmedo en mi piel, y la luz del sol provocaba ese efecto mágico y etéreo que pintaba las montañas circundantes con tenues colores pastel. Era como si caminara dentro de una acuarela. Los invernaderos tenían 2 pisos y medían alrededor de 150 metros. Allí se cultivaba la mayoría de los alimentos de Hitler. También había una casa de hongos. La jefa me comentó que el Führer rara vez los comía, pero al parecer otras personas lo hacían en cantidades suficientes como para justificar que tuvieran un área especial dedicada a su cultivo. Abrí la puerta al invernadero que estaba más abajo en la colina y entré. Aunque la mañana era fresca, el invernadero se sentía cálido. Me quité el saco y lo coloqué en un barrandal metálico. Un sinfín de plantas cubría el piso hasta donde alcanzaba la vista. Tomé mi cuaderno y mi pluma y caminé frente a las parcelas cuadradas hasta llegar a una de las plantas que aparecía en mi lista: pepinos. Me incliné y empecé a contar aquellas plantas arrodrigonadas y llenas de vistosas flores amarillas. La puerta se abrió detrás de mí. Karl estaba en la entrada. Se colocó la mano derecha por encima de los ojos para protegerlos de la luz y me miró fijamente. Agité una mano para saludarlo. Me llamó por mi nombre y caminó hasta mí con rapidez. Estábamos solos en aquel invernadero. Cuando llegó hasta mí, se detuvo y examinó el invernadero de esquina a esquina. Susurró en mi oído: «Ten cuidado con lo que dices». «Solo puedo hablar un par de minutos», avisé. «Estoy haciendo un encargo que me hizo la jefa». Recogió mi saco y dejé los cuadernos para el inventario sobre un armazón. Caminamos por la vereda pavimentada que estaba frente a los invernaderos. Una vez que llegamos a un sitio seguro, Karl se relajó. Por debajo de nosotros, el Berghof brillaba bajo la luz del sol. «¿Cómo te fue con el coronel?», me preguntó. Volví a mirarlo, tratando de determinar la intención con la que hablaba, preguntándome si podía confiar en el capitán. Había algo en él, una bondad, una disposición a escucharme, que me hacía querer confiar en él, sentirme lo bastante cómoda como para hablar sin rodeos. Respondí a sus preguntas, contesté. Traté de sonar neutral. Se metió una mano en el bolsillo y sacó un encendedor dorado. Jugueteó con él unos instantes, dándole vueltas en la palma de su mano. «Sigo tratando de dejar de fumar», señaló el encendedor. «Pero al menos me da algo que hacer». Rió un poco y preguntó: «¿Notaste algo inusual en Úrsula antes de subir a la casa de té?». Sacudí la cabeza. El rostro de Karl se tensó y sus ojos se entrecerraron. Rodeó mis hombros con su brazo,
con su cara cerca de la mía. Le dije al coronel que no tenías conocimiento alguno del incidente de ayer, a pesar de lo que pudieras ver. Se me aceleró el corazón. Te protegí de todas las formas que pude, siguió. ¿Por qué? Porque dio unos pasos para alejarse de mí y volvió a mirar el encendedor que tenía en la mano. Me cuesta admitirlo, pero desde que llegaste al Berghof me resulta difícil pensar en algo que no seas tú. Volteó como si temiera de lo que yo pudiera replicar. Puse mi mano sobre su hombro. Yo también pienso en ti. Me miró y tenía el rostro enrojecido. ¿De veras? Me da mucho gusto escucharlo. Me reí. No tienes que ser tan formal, Carl. Esto es tan nuevo para mí como sospecho que lo es para ti. Lo acerqué a mí y le di un beso en la mejilla. Gracias. Me miró a su alrededor. En la cima de la colina, un grupo de oficiales de las SS bajaban desde los barracones. Carl toma mis manos entre las suyas. No tenemos mucho tiempo. Quiero compartir algo contigo, Magda. Es algo que tiene una gran importancia para mí. Esto es solo una parte, hay mucho más. Tiene que ver con la guerra. ¿Quieres saber por qué me importa? Asentí. Entonces iré a tu habitación esta noche, cuando sea seguro. Debes confiar en mí como yo confío en ti. Me dio un beso. Regresa a tus labores, tengo que irme. Caminó con rapidez hacia el Berghof y me dirigí a los invernaderos. Los oficiales de la SS me sonrieron y saludaron con la cabeza cuando pasaron junto a mí. Me hinqué junto a los pepinos y empecé a contarlos de nuevo, aunque no pude evitar preguntarme qué tendría que decirme Carl que fuera tan importante. Pero lo que más me conmovió fue la emoción que me embargaba por su beso. A las 2 de la mañana me despertó un suave llamado a mi puerta. Me puse la bata y abrí la puerta a unos centímetros. Carl estaba en el oscuro pasillo. Su rostro parecía pálido bajo la luz grisácea. Sus ojos parecían inflamados y rodeados por círculos oscuros. Empujó la puerta un poco y se deslizó al interior. Mi habitación volvió a quedar en total oscuridad. «Prende una vela», me pidió. «¿Estás seguro de que no hay peligro?», pregunté, consciente de que resultaba riesgoso que hubiese un hombre de las SS en mi habitación a esas horas. «No tengo velas. Voy por una a la cocina». «Te ruego que tengas cuidado. Hay un guardia apostado afuera de la entrada». Tuve que inventar la excusa de que estaba realizando investigaciones adicionales acerca de Úrsula y del envenenamiento al amparo de la oscuridad. «¿A estas horas?», le dije que lo hacía en el más profundo secreto. Me puse las pantuflas y me alejé de mi habitación. El Berghof estaba a oscuras por completo. Por fortuna caminé por ese pasillo en tantas ocasiones que sabía dónde iba. Había velas y cerillos arriba de uno de los fregaderos. Se guardaban allí como accesorios para las cenas nocturnas de Hitler. Abrí la alacena como ladrona, tomé lo que necesitaba y regresé con sigilo a mi cuarto. Me pregunté si el coronel no se ocultaría bajo una de las mesas con la esperanza de atraparme en mis paseos nocturnos. Por suerte, ni él ni nadie sabe más. Encontré el cenicero de Úrsula junto a la pared, debajo de su cama. Puse la vela dentro y prendí la flama. Una cálida luz amarilla se extendió en un breve círculo. Carl estaba sentado sobre mi cama, con la cabeza entre las manos. Me miró, sacó un sobre que tenía escondido en el saco de su uniforme y lo dejó a su lado. Me hizo un gesto para que me sentara en la cama junto a él. Obedecí y entonces me besó con calidez y pasión. No lo alejé de mí. Sus labios bajaron por mi cuello y su pausado aliento me provocó unos escalofríos que recorrieron mi espalda. Recuperé la compostura y me zafé de entre sus brazos. Aunque no quería que se detuviera, mis ardientes emociones me incomodaban demasiado. «¿De qué se trata todo esto?», le pregunté. «¿Por qué ponernos en peligro a los dos?».
acarició mi rostro y respondió: cuando nos conocimos, te dije que reconocí algo distinto en ti. Sigo creyendo que eso es verdad. Lo miré, insegura de qué responderle. Retiró sus manos. Esta tarde Franz estaba inconsolable. Casi no pudo responder a las preguntas del coronel. Mintió acerca de su relación con Úrsula. Le dijo al coronel que solo eran amigos. Sé que eran mucho más que eso. Me lo contó él mismo. Ya sabes lo presumidos que somos los hombres. ¿Por qué me cuentas todo esto? Porque sé que te formas tus propias opiniones y que al igual que yo no quieres que sufra el pueblo alemán. Por supuesto que no. Dime, ¿estás enamorada de Hitler? Estuvo a punto de reírme ante lo ridículo que resultaba la pregunta. Respondí enseguida. ¿Enamorada? En absoluto. ¿Crees en él y en el sueño del Tercer Reich? Hizo una pausa como si sus propias palabras lo hicieran sufrir. Alemania me rompe el corazón. Pensé en mi padre. Las palabras de Karl sonaban exactamente como lo que él diría. No admiro a Führer, confesé. Mi padre dice que se rodea de bravucones que le hacen el trabajo sucio mientras disfruta de la vida. Ese tipo de hombre no merece respeto alguno. Yo estoy de acuerdo. Karl tomó el sobre que dejó sobre la cama, lo abrió y sacó una colección de fotografías. Resulta duro mirarlas, pero debes hacerlo. Hitler está equivocado sobre la guerra y miente acerca de la manera en la que Reich trabajó a los judíos y a los prisioneros de guerra. Hay que detener estas mentiras. Me entregó las imágenes. Mi vida está en tus manos. Incliné las fotografías hacia la luz de la vela. La primera serie mostraba a los oficiales de las SS disparando a hombres, mujeres y niños desnudos, parados encima de un risco. Incluso podía verse el humo que salía de los cañones de sus rifles. ¿Dónde sucedió esto?, pregunté, horrorizada por lo que mostraban las imágenes. Karl inclinó la cabeza. Cerca del frente del este. De por sí era perturbador que nuestros hombres dispararan a hombres desarmados, pero ¿también a mujeres y niños? El segundo grupo de fotografías era todavía más horripilante y palidecí ante la vista de los cadáveres enredados. Había tantos que era imposible distinguir dónde terminaba uno y empezaba otro. Las fotografías mostraban montones de maletas, zapatos y lentes, junto con montañas de cuerpos sin vida. Quedé impactada. Entre la imagen final, un hombre desnudo yacía inerte sobre una losa frente a una abertura que parecía la puerta de un horno. Un prisionero, él mismo parecía prácticamente un cadáver, estaba parado a su lado, al parecer para asegurarse de que el cuerpo fuera incinerado. ¿Es propaganda de los aliados?, pregunté, pues no quería creer lo que tenía frente a mí. Karl sacudió la cabeza. No, estas fotografías son reales. Provienen de un oficial de las SS de Auschwitz. Debes mantener en secreto todo lo que viste. Colocó las fotografías de vuelta en su sobre y las guardó en su saco de nuevo. Hay una red clandestina de oficiales que creen que hay que detener el nacionalsocialismo por el bien de Alemania. Estamos decididos a esto. No quería oír sus palabras, no por Alemania, sino por egoísmo. La vida de Karl estaba en peligro. Cualquiera que desafiara a Hitler estaba condenado. ¿Solo unos pocos saben de esto? Estás tomando un riesgo gigantesco. Karl asintió con la cabeza. Un riesgo por el que vale la pena morir. Temblé como si un viento helado me recorriera el cuerpo colmado de emociones inesperadas. Por una parte sentía una creciente atracción por Karl y admiraba su fuerza, su valentía y su convicción. Un hombre cualquiera no colocaría su vida en manos de una mujer, ni le pediría que se uniera a él para mantener un secreto una información tan poderosa.
Las imágenes que me mostró ya se encontraban grabadas en mi memoria como un fuego. ¿Qué tipo de tirano podía ordenar una matanza como esa? ¿No debería levantarse toda Alemania para detener esas atrocidades? Pero eran muy pocos los que lo sabían, y de nada servía iniciar una revolución. El Reich, junto con sus poderosos oficiales, podía aplastar a cualquiera que se interpusiera en su camino. Y entonces recordé a Úrsula muerta sobre el piso. Se sacrificó por sus hermanos. ¿Cómo podía menospreciarlos a ella y a Karl apartándome de esto? Karl me estudiaba, pendiente de mi respuesta. Por fin le pregunté: ¿qué quieres que haga? Ofrece tu fuerza, me pidió tomándome de las manos. No me delates. No estoy solo, pero hay pocos en quien confiar. Su voz me entrecortó y acarició mi cabello. Sé que es mucho pedir, pero algún día tal vez puedas corresponder el amor que siento por ti. Quise alejarme de él. Sus palabras me abrumaban. El único hombre que alguna vez había confesado amor por mí era mi padre. ¿Por qué habría de amarte cuando es imposible que mueras? Cuando es posible que mueras, no hay futuro en la muerte. Si Hitler sigue en el poder, no habrá futuro para nadie. Se levantó de mi cama y me miró. Debo regresar. Piensa en lo que te dije. Iba a marcharse, pero lo tomé del brazo. ¿Sabías que Úrsula planeaba envenenar al Führer? Solo por sus insinuaciones. Hablaba de ello como si fuera una broma. De eso estábamos platicando en la casa del té el día en que la llevé. Le advertí que no fuera tan descarada, pero no tenía idea de que decidió envenenarlo sin ayuda de nadie. Estaba muy resentida por la muerte de sus hermanos. Trataba de consolarla. De hecho, trataba de impedir que hablara así de Hitler. Envenenar el té fue una tontería. Mataría a cualquiera que viera a la mesa de Hitler. Era una misión suicida. Si no la identificaban como la responsable, todos podíamos terminar siendo ejecutados. Dudé y después lo admití. Vi el veneno en su mandil. No sabía lo que era. Me invadió la tristeza. De haber sabido, quizás lo hubiera podido detener, pero ¿quería tener ese conocimiento? ¿Qué sería de mis padres si las SS pensaran que estuve involucrada? No quiero que mueran. Son lo único que tengo en el mundo. Úrsula amaba a sus hermanos más que a su propia vida. Murió por ellos. La locura que se apoderó de nosotros demanda sacrificios extremos. Esa es la verdad. Si decides unirte a mí, cualquiera de los dos podría morir. Tus padres también podrían estar en peligro. La Gestapo y las SS tienen maneras de hacer que la muerte sea un proceso muy desagradable. Nadie quiere ser un héroe, pero piensa en lo que hemos discutido. Se inclinó sobre mí, me besó en la mejilla y después se alejó en silencio. Al acostarme me daba vueltas la cabeza, presa de la emoción. Estaba dispuesta a arriesgar la vida y posiblemente la de mis padres por Karl. Las fotografías que me mostró se repitieron en mi mente al pasar de las horas. ¿Podía el mundo salvarse de tales horrores? Di vueltas y vueltas en mi cama. Después de un par de horas de sueño intranquilo desperté. Mi punto de vista era distinto. Me invadió la calma. Úrsula se sacrificó por el amor que sentía por sus hermanos. ¿Podía yo sacrificarme con tal de acortar la guerra? Mi corazón me decía que Karl y su amor por mí eran genuinos. Traté de ignorar los sentimientos que crecían en mi interior, pero me impulsaba algo más grande que yo misma. Tenía que confiar en mi intuición. Ya no era la Magda, sensata que ingresó en el servicio civil solo para conseguir un empleo. Ahora era Magda Ritter, una mujer que podía ser una traidora, participar en una conspiración para matar al Führer y, si seguía los designios de mi corazón, ser la amante del capitán Karl.